Historia de la docta Simpatía. Se cuenta, pero Alá está mejor instruido en todas las cosas, que había en Bagdad un comerciante muy rico, cuya casa sostenía un tráfico inmenso. Gozaba de honores, de consideración, de prerrogativas y privilegios de todas clases. Pero no era dichoso, porque Alá no extendía sobre él su bendición hasta el punto de concederle un descendiente, aunque fuera del sexo femenino. A causa de ello había llegado a viejo sumido en la tristeza, y veía cómo poco a poco sus huesos se volvían transparentes, y curvábase su espalda, sin poder obtener de alguna de sus numerosas esposas un resultado consolador. Pero un día en que había distribuido muchas limosnas, y visitado a los antones y ayunado y rezado fervorosamente, se acostó con la más joven de sus esposas, y merced al Altísimo aquella vez la dejó fecundada en tal hora y al instante. Al llegar el 9º mes, día tras día, la esposa del comerciante parió felizmente un niño varón, tan bello que se diría era un trozo de luna. En su gratitud hacia el donador no se olvidó a la sazón el comerciante de cumplir las promesas que hizo, y durante 7 días enteros socorrió con largueza a pobres, viudas y huérfanos. Después, en la mañana del 7º día, pensó dar un nombre a su hijo y le llamó Abul Hasán. El niño se crió en brazos de nodrizas y en brazos de bellas esclavas, y como a cosa preciosa, le cuidaron mujeres y criados hasta que estuvo en edad de estudiar. Entonces se le confió a los maestros más sabios, que le enseñaran a leer las palabras sublimes del Corán, y le adiestraron en la escritura hermosa, en la poesía, en el cálculo, y sobre todo en el arte de disparar el arco. Por lo tanto, su instrucción superó a la que en su generación y su siglo era corriente. Pero no fue esto todo, porque a sus diversos conocimientos añadía un encanto mágico y era perfectamente bello. He aquí en qué términos los poetas de su tiempo describieron sus gracias juveniles, la frescura de sus mejillas, las flores de sus labios y el naciente bozo que los adornaba. ¿Ves en el jardín de sus mejillas esos botones de rosa que intentan entreabrirse, aunque la primavera pasó ya por los rosales? ¿No te asombra ver todavía florecer la rosa y apuntar el bozo en el hoyo sombrío de sus labios, como las violetas bajo las hojas? El joven Abul Hasán fue, pues, la alegría de su padre y la delicia de sus pupilas durante el tiempo que el destino le marcó de antemano. Pero cuando el anciano sintió acercarse el término que le estaba fijado, hizo sentarse a su hijo entre sus manos un día entre los días, y le dijo: «Oh, hijo mío, se aproxima mi fin, y ya solo me resta prepararme a comparecer ante el dueño soberano. Te lego grandes bienes, muchas riquezas y propiedades, poblados enteros y fértiles tierras, y abundosos huertos, que os bastarán para vivir no solo a ti, sino también a los hijos de tus hijos. Únicamente te recomiendo que sepas aprovecharte de ellos sin abusar, y dando gracias al retribuidor, y con el respeto que le es debido». Luego murió de su enfermedad el viejo comerciante, y Abul Hasán se afligió en extremo, y cuando terminaron las exequias estuvo de duelo, y se encerró con su dolor. Pero no tardaron sus camaradas en distraerle y alejarle de sus penas, obligándole a entrar en el hamam para que se refrescara y a cambiar de trajes luego, y le dijeron a fin de consolarle por completo: «Quien se reproduce en hijos como tú, no muere. Aleja la tristeza, pues, y piensa en aprovecharte de tu juventud y de tus bienes». De modo que Abul Hasán olvidó poco a poco los consejos de su padre, y acabó por persuadirse de que eran inagutables la dicha y la fortuna. Así pues no dejó de satisfacer todos sus caprichos, entregándose a todos los placeres, visitando a las cantarinas y tañedoras de instrumentos, comiendo todos los días una enorme cantidad de pollos, porque le gustaban los pollos, complaciéndose en destapar las botellas añejas de licores enervantes y de oír el tintineo de las copas que se entrechocan, deteriorando lo que pudo deteriorar, arruinando lo que pudo arruinar, y trastornando lo que pudo trastornar, hasta tal punto que a la postre se despertó un día sin nada entre las manos, a no ser su persona,
y de cuantos servidores y mujeres le hubo legado su difunto padre, no le quedaba más que una sola esclava entre las numerosas esclavas. Pero aún tuvo que admirar la continuidad dichosa de la suerte, que quiso fuese precisamente la propia maravilla de todas las esclavas de las comarcas de Oriente y de Occidente, la que habitaba en la casa, ya sin lustre, del pródigo Abul Hassan, hijo del difunto comerciante. Efectivamente, esta esclava se llamaba Simpatía, y en verdad que jamás nombre alguno cuadró mejor a las cualidades de la que lo llevaba. La esclava Simpatía era una adolescente tan derecha como la letra Alef, de estatura proporcionada, y tan esbelta y delicada que podía desafiar al sol a que prolongase en el suelo su sombra. Maravillosas eran la belleza y la lozanía de su rostro. Todas sus facciones ostentaban con claridad la huella de la bendición y el buen augurio. Su boca parecía sellada con el sello de Soleimán, como para guardar precisamente el tesoro de perlas que encerraba. Eran sus dientes collares dobles e iguales. Las dos granadas de su seno aparecían separadas por el intervalo más encantador, y su ombligo era lo suficientemente ancho y profundo para contener una onza de manteca moscada. En cuanto a su grupa monumental, remontaba dignamente la finura de su talle y dejaba profundamente impreso en divanes y colchones el hueco creado por la importancia de su peso. Y a ella se refería esta canción del poeta. Es solar, es lunar, es vegetal como el tallo del rosal, está tan lejos del color de la tristeza, cual lo están el sol, la luna y el tallo del rosal. Cuando aparece conmueve profundamente los corazones su presencia, y cuando se aleja los corazones quedan aniquilados. El cielo está en su rostro, sobre su túnica se extienden las grandezas del Edén, entre las cuales corre el arroyo de la vida, y la luna brilla bajo su manto. En su cuerpo encantador se armonizan todos los colores, el encarnado de las rosas, la blancura resplandeciente de la plata, el negro de la baya madura y el color del sándalo, y es tan grande su belleza que hasta el deseo la defiende. Bendito sea quien desplegó sobre ella la hermosura. Feliz el amante que pueda saborear las delicias de sus palabras. Tal era la esclava Simpatía, único tesoro que poseía aún el pródigo Abul Hassan. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 272ª noche, ella dijo: Tal era la esclava Simpatía, único tesoro que poseía aún el pródigo Abul Hassan. Y he aquí que al percatarse de que su patrimonio habíase disipado irremediablemente, Abul Hassan quedó sumido en un estado de desolación tan grande que le robó el sueño y el apetito, y permaneció 3 días y 3 noches sin comer, ni beber, ni dormir, alarmando a la esclava Simpatía, que creyó verle morir, y resolvió salvarle a toda costa. Se atavió con sus trajes más dignos de exhibirse y con las joyas y adornos que le quedaban, y se presentó a su amo diciéndole, mientras mostraba en sus labios una sonrisa de buen augurio: por mi causa va a hacer cesar Alá tus tribulaciones. Para ello bastará que me conduzcas ante nuestro señor el emir de los creyentes, Harún al-Rashid, 5º descendiente de Abbas, y me vendas a él, pidiéndole como precio 10.000 dinares. Si encontrara este precio demasiado caro, dile: oh emir de los creyentes, esta adolescente vale más todavía, como podrás advertir mejor tomándola a prueba. Entonces se realzará a tus ojos, y verás que no tiene par ni rival, y que verdaderamente es digna de servir a nuestro señor el califa. Después la esclava, insistiendo mucho, le recomendó que se guardase de rebajar el precio. Abul Hassan, que hasta aquel momento, por negligencia, no se había preocupado de observar las cualidades y talentos de su hermosa esclava, no estaba en situación para apreciar por sí mismo los méritos que pudiese ella poseer. Solamente le pareció que la idea no era mala y que tenía probabilidades de éxito. Se levantó pues enseguida y, llevando a Simpatía tras sí, la condujo ante el califa, a quien repitió las palabras que ella le había recomendado que dijese.
Entonces el califa volvióse hacia ella y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ella dijo, me llamo Simpatía. Él le dijo, oh Simpatía, ¿estás versada en ciertos conocimientos y puedes enumerarme las diversas ramas del saber que has cultivado? Ella le contestó, oh Señor, estudié la sintaxis, la poesía, el derecho civil y el derecho general, la música, la astronomía, la geometría, la aritmética, la jurisprudencia desde el punto de vista de las sucesiones, y el arte de descifrar las escrituras mágicas y las inscripciones antiguas. Me sé de memoria el libro sublime y puedo leerle de 7 maneras distintas. Conozco exactamente el número de sus capítulos, de sus versículos, de sus divisiones, de sus diferentes partes y sus combinaciones, y cuántas líneas, palabras, letras consonantes y vocales encierra. Recuerdo con precisión qué capítulos se inspiraron y que escribieron en la Meca, y cuáles otros se dictaron en Medina. No ignoro las leyes y los dogmas, sé distinguirlos con las tradiciones y diferenciar su grado de autenticidad. No soy una profana en lógica, ni en arquitectura, ni en filosofía, como tampoco en lo que afecta a la elocuencia, al lenguaje escogido, a la retórica y a las reglas de los versos, los cuales sé ordenar y medir, sin omitir ninguna dificultad en su construcción. Sé hacerlos sencillos y fluidos, como también complicados y enrevesados, para deleitar solo a las gentes delicadas. Y si a veces pongo en ellos oscuridad, es para fijar más la atención y halagar al espíritu, que despliega por último su trama sutil y frágil. En una palabra, aprendí muchas cosas y retuve cuanto aprendí. Además, sé cantar perfectamente y bailar cual un pájaro y tocar el laúd y la flauta, manejando asimismo todos los instrumentos de cuerda, y lo hago de 50 modos diferentes. Por lo tanto, cuando canto y bailo, se condenan quienes me ven y me oyen. Si camino balanceándome, ataviada y perfumada, les mato. Si meneo mi grupa, les derribo. Si guiño un ojo, les traspaso. Si agito mis brazaletes, les ciego. Si toco, doy la vida. Y si me alejo, hago morir. Estoy versada en todas las artes, y he llevado mi saber a tal límite que únicamente podrían llegar a distinguir su horizonte los escasos seres cuyos años hubieran transcurrido en el estudio de la sabiduría. Cuando el califa Harún al-Rachid hubo oído estas palabras, se asombró y entusiasmó de encontrar tal elocuencia unida a belleza tal, tanto saber y juventud en la que frente a él se mantenía con los ojos respetuosamente bajos. Se volvió hacia Abul Hasán y le dijo, quiero dar orden al instante para que vengan todos los maestros de la ciencia a fin de poner a prueba a tu esclava y asegurarme por medio de un examen público y decisivo de si realmente es tan instruida como bella. En caso de que saliese victoriosa de la prueba, no sólo te daría 10.000 dinares, sino que te colmaría de honores por haberme traído semejante maravilla. De no ser así, no hay nada de lo dicho, y seguirá perteneciéndote. Luego, acto continuo, el califa hizo llegar al sabio mayor de aquella época, Ibrahim ben Sayyar, que había profundizado en todos los conocimientos humanos. Mandó que acudiesen también todos los poetas, los gramáticos, los lectores del Corán, los médicos, los astrónomos, los filósofos, los jurisconsultos y los doctores en teología. Y apresuráronse a ir a palacio todos, y se reunieron en la sala de recepción, sin saber por qué motivo se les convocaba. Cuando lo ordenó el califa, todos se sentaron en corro sobre la alfombra, en medio de la cual la adolescente Simpatía permanecía en una silla de oro, donde el califa hízola colocarse, con el rostro cubierto por un velo ligero, y a través de él brillaban sus ojos, y se veían con su sonrisa los dientes. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Y cuando llegó la 274ª noche, ella dijo, se veían con su sonrisa los dientes.
Cuando en aquella asamblea se estableció un silencio tan completo que se hubiera podido oír el ruido de una aguja que cayese al suelo, Simpatía hizo a todos una zalema llena de gracia y dignidad, y con un modo de hablar verdaderamente exquisito dijo al califa: «Oh emir de los creyentes, manda. Aquí estoy pronta a cuantas preguntas quieran dirigirme los doctos y venerables sabios, lectores del Corán, jurisconsultos, médicos, arquitectos, astrónomos, geómetras, gramáticos, filósofos y poetas». Entonces el califa Harún al-Rashid se encaró con todos ellos y les dijo desde el trono en que estaba sentado: «Hice que os mandaran venir aquí para que examinéis a esta adolescente en lo que afecta a la variedad y profundidad de sus conocimientos, y no perdonéis nada que contribuya a que resalte a la vez vuestra erudición y su saber». Y todos los sabios respondieron inclinándose hasta tierra y llevando las manos a sus ojos y a su frente: «El oído y la obediencia a ti, a Alá, oh emir de los creyentes». A estas palabras, la adolescente Simpatía se mantuvo algunos instantes con la cabeza baja reflexionando. Después alzó la frente y dijo: «Oh vosotros todos, maestros míos, ¿cuál es primeramente el más versado entre vosotros en el Corán y en las tradiciones del profeta? Con él la paz y la oración». Entonces se levantó uno de los doctores, designado por todos los dedos, y dijo: «Yo soy ese hombre». Ella le dijo: «Interrógame, pues, a tu sabor sobre tal punto». Y demandó el sabio lector del Corán: «Oh joven, desde el momento en que estudiaste a fondo el santo libro de Alá, debes conocer el número de capítulos, palabras y letras que encierra, y los preceptos de nuestra fe. Dime, pues, para empezar, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu imán? ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuál es tu norma de vida? ¿Cuál es tu guía en los caminos? ¿Y quiénes son tus hermanos?». Ella contestó: «Mi Señor es Alá, mi profeta es Mohammed, con él la oración y la paz. Mi ley, y por lo tanto mi imán, es el Corán. Mi orientación es la Kaaba, la casa de Alá, levantada por Abraham en la Meca. Mi norma de vida es el ejemplo de nuestro santo profeta. Mi guía en los caminos es la Sunna, recopilación de tradiciones. Y mis hermanos son todos los creyentes». Mientras comenzaba el califa a maravillarse de la claridad y precisión de estas respuestas en boca de una joven tan gentil, añadió el sabio: «Dime, ¿cómo sabes que hay un Dios?». Ella contestó: «Por la razón». Él preguntó: «¿Qué es la razón?». Ella dijo: «La razón es un don doble, innato y adquirido. La razón innata es la que puso Alá en el corazón de sus servidores escogidos, para hacerles que caminen por la senda de la verdad. Y la razón adquirida es en el hombre bien dotado fruto de la educación y de una labor constante». Él añadió: «Muy bien, pero ¿dónde reside la razón?». Ella contestó: «En nuestro corazón, y desde él se elevan sus inspiraciones hacia nuestro cerebro, para establecer allí su domicilio». Él dijo: «Perfectamente. Pero ¿puedes decirme cómo aprendiste a conocer al profeta? Con él la plegaria y la paz». Ella contestó: «Por la lectura del libro de Alá, por las sentencias que contiene, por las pruebas y los testimonios de tal misión divina». Dijo él: «Muy bien. Pero ¿puedes decirme cuáles son los deberes indispensables de nuestra religión?». Ella contestó: «En nuestra religión hay 5 deberes indispensables. La profesión de fe: no hay más Dios que Alá y Mohammed es el enviado de Alá. La oración, la limosna, el ayuno del mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca cuando puede hacerse». Él preguntó: «¿Qué acciones pías son las más meritorias?». Contestó ella: «Son 6. La plegaria, la limosna, el ayuno, la peregrinación, la lucha contra malos instintos y cosas ilícitas, y por último, la guerra santa». Él dijo: «Bien contestado. Pero ¿qué objeto persigues con la plegaria?». Ella replicó:
Sencillamente el de ofrecer al Señor el homenaje de mi adoración, alabarle y levantar mi espíritu hacia las regiones serenas. Él exclamó: Ya Alá. Excelente es esta respuesta. ¿Pero no requiere antes la oración preparativos indispensables? Ella contestó: Ciertamente. Es necesario purificarse por completo el cuerpo con las abluciones rituales, vestir trajes sin mácula, escoger un lugar limpio y claro, preservar la parte del cuerpo comprendida entre el ombligo y las rodillas, abrigar intenciones puras y volverse hacia la Kaaba en dirección a la Meca Santa. ¿Qué valor tiene la plegaria? Es el sostén de la fe en la que se basa. ¿Cuáles son los frutos de la oración? ¿Cuál es su utilidad? La plegaria verdaderamente hermosa no tiene utilidad terrena. Es sólo el lazo espiritual entre la criatura y su Señor. Puede producir 10 frutos inmateriales y mucho más hermosos que los tangibles. Aclara el corazón, ilumina el semblante, complace al clementísimo, excita el furor del maligno, atrae la misericordia, aleja los maleficios, preserva del mal, resguarda contra los atentados de los enemigos, fortalece al espíritu vacilante y acerca el esclavo a su dueño. ¿Cuál es la llave de la plegaria? ¿Y cuál es la llave de esta llave? La llave de la plegaria es la ablución, y la llave de la ablución es la fórmula inicial. En el nombre de Alá, el clemente sin límite, el misericordioso. ¿Qué prescripciones han de seguirse para la ablución? Según el rito ortodoxo del imán El Shafli Ben Idris, 6. La intención de purificarse sin otra mira que la de ser agradable al Creador. La ablución del rostro primeramente. La ablución de las manos hasta el codo. El frotamiento de parte de la cabeza. La ablución de los pies, incluso los talones, hasta los tobillos. Y un orden estricto en el cumplimiento de estos diversos actos. Y tal orden implica la observación de 12 condiciones bien precisas, a saber: primero, pronunciar la fórmula inicial, en el nombre de Alá. Lavarse las palmas de las manos antes de sumergirlas en la jofaina. Enjuagarse la boca, lavarse las narices, tomando agua en el hueco de la mano y sorbiendo. Frotarse toda la cabeza y frotarse las orejas al exterior y al interior con otra agua. Peinarse la barba con los dedos. Torcerse los dedos de pies y manos haciendo que rechinen. Utilizar el pie derecho antes que el pie izquierdo. Repetir cada ablución 3 veces. Pronunciar el acto de fe después de cada ablución. Y por último, una vez terminadas las abluciones, recitar además esta fórmula piadosa: Oh Dios mío, cuéntame en el número de los arrepentidos, de los puros y fieles servidores. Loora mi Dios, confieso que no hay más Dios que tú. Tú eres mi refugio, de ti imploro el perdón de mis culpas lleno de arrepentimiento. Amén. Esta fórmula, en efecto, es la que el profeta, con él la plegaria y la paz, nos ha recomendado que recitemos cuando dijo: A quien la recite le abriré de par en par las 8 puertas del Edén, y podrá entrar por la puerta que le plazca. El sabio dijo: En verdad que contestaste de un modo excelente. Pero ¿qué hacen los ángeles y los demonios junto a aquel que practica sus abluciones? Simpatía respondió: Cuando el hombre se prepara a verificar sus abluciones, los ángeles se colocan a su derecha y los diablos a su izquierda. Pero no bien pronuncia la fórmula inicial, en el nombre de Alá, los diablos se ponen en fuga, y los ángeles se aproximan a él, desplegando sobre su cabeza un dosel luminoso de forma cuadrada, que sostienen por las 4 puntas, y cantan alabanzas a Alá, e imploran el perdón de los pecados de aquel hombre. Pero en cuanto se olvida a él de invocar el nombre de Alá o deja de pronunciarlo, los diablos vuelven. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente.
Y cuando llegó la 275ª noche, ella dijo: los diablos vuelven tumultuosos y trabajan todo lo posible por turbarle el alma, sugerirle la duda y enfriarle el espíritu y el fervor. Cuando el hombre hace sus abluciones, es obligatorio que corra el agua por todo su cuerpo, por todos sus pelos visibles o secretos y por sus miembros sexuales, debiendo también frotarse por todas partes y no lavarse los pies hasta lo último. El sabio dijo: bien contestado. ¿Puedes ahora decirme cómo hay que proceder en la ablución llamada Tayammum? Ella contestó: la ablución llamada Tayammum es la purificadora con arena y polvo. Se verifica esta ablución en los 7 casos, establecidos según usos conforme a la práctica del profeta, y se efectúa siguiendo las 4 indicaciones previstas por la enseñanza directa del libro. Los 7 casos que permiten esta ablución son la carencia de agua, el miedo a agotar la provisión de agua, la necesidad de esta agua para beber, el temor de perder una parte de ella al transportarla, las enfermedades que producen aversión al agua, las fracturas que precisan reposo para soldarse, las heridas que no se deben tocar. En cuanto a las otras 4 condiciones necesarias para cumplir esta ablución con arena y polvo, son, primeramente, obrar de buena fe, luego tomar arena o polvo con las manos y hacer ademán de frotarse con ello el rostro, después hacer ademán de frotarse también los brazos hasta los codos y secarse las manos. Hay 2 prácticas igualmente recomendables por ser conformes a la sunna: empezar la ablución con la fórmula invocadora en el nombre de Alá, y efectuar la ablución de todo el lado derecho del cuerpo antes que la del lado izquierdo. El sabio dijo: muy bien. Pero volviendo a la plegaria, ¿puedes decirme cómo debe verificarse y en qué acciones se basa? Ella replicó: los actos requeridos para hacer la plegaria constituyen otras tantas columnas que la sostienen. Estas columnas de la plegaria son: primera, la buena intención; segunda, la fórmula del takbir, que consiste en pronunciar estas palabras: Alá es el más grande; tercera, recitar la Fatiha, que es el capítulo que abre el Corán; cuarta, prosternarse con la cara en tierra; quinta, levantarse; sexta, hacer la profesión de la fe; séptima, sentarse sobre los talones; octava, hacer votos por el profeta diciendo: con él sean la plegaria y la paz de Alá; novena, mantenerse siempre en la misma intención pura. Hay otras condiciones de una buena plegaria, tomadas solamente de la sunna, a saber: levantar ambos brazos con las palmas vueltas hacia arriba en dirección a la Meca; recitar una vez más la Fatiha; recitar otro capítulo del Corán, por ejemplo, la surata de la vaca; pronunciar otras diversas fórmulas piadosas y terminar con votos por nuestro profeta, con él la plegaria y la paz. El sabio dijo: en verdad que respondiste perfectamente. ¿Puedes ahora decirme cómo debe pagarse el diezmo de la limosna? Ella contestó: se puede pagar el diezmo de la limosna de 14 maneras: en oro, en plata, en camellos, en vacas, en carneros, en trigo, en cebada, en mijo, en maíz, en habas, en garbanzos, en arroz, en pasas y en dátiles. Por lo que se refiere al oro, si solo se posee una suma inferior a 20 dracmas de oro de la Meca, no hay que pagar ningún diezmo. Pasando de esa suma se da el 3%. Lo mismo ocurre con la plata en la proporción correspondiente. Por lo que se refiere al ganado, quien posee 5 camellos paga un carnero. Quien posee 25 camellos da 1 como diezmo, y así sucesivamente en la misma proporción. Por lo que se refiere a carneros y borregos, de cada 40 se da 1.
y así sucesivamente con todo lo demás. El sabio dijo: perfectamente, háblame ahora del ayuno. Simpatía contestó: el ayuno consiste en abstenerse de comer, de beber y de goces sexuales durante el día y hasta la puesta del sol, en el transcurso del mes de Ramadán, desde que sale la luna nueva. Es recomendable abstenerse igualmente durante la comida de todo discurso vano y de cualquier lectura que no sea la del Corán. El sabio preguntó: pero ¿no hay ciertas cosas que a primera vista parece que hacen ineficaz el ayuno, aunque, según enseña el libro, no aminoran en nada su valor? Ella contestó: en efecto, hay cosas que no hacen ineficaz el ayuno. Son las pomadas, los bálsamos y los ungüentos, el cojl para los ojos y los colirios, el polvo del camino, la acción de tragar saliva, las eyaculaciones nocturnas o diurnas de licor viril cuando son involuntarias, las miradas dirigidas a una extranjera que no sea musulmana, la sangre o las ventosas simples o escarificadas. Tales son todas las cosas que no quitan ninguna eficacia al ayuno. Dijo el sabio: está muy bien. ¿Y qué piensas del retiro espiritual? Dijo ella: el retiro espiritual es una estancia de larga duración en una mezquita, sin salir nunca más que para satisfacer una necesidad, y renunciando al comercio con las mujeres y al uso de la palabra. La recomienda la Sunna, pero no es una obligación dogmática. Dijo el sabio: admirable. Deseo ahora oírte hablar de la peregrinación. Ella contestó: la peregrinación a la Meca o Hajj es un deber que todo buen musulmán ha de cumplir, por lo menos una vez en su vida, cuando llega a la edad de la razón. Para cumplirlo hay que observar diversas condiciones. Debe uno revestirse con la capa de peregrino o ihram, guardarse de tener comercio con mujeres, afeitarse el pelo, cortarse las uñas y taparse la cabeza y el rostro. La Sunna hace también otras prescripciones. El sabio dijo: perfectamente, pero pasemos a la Guerra Santa. Ella contestó: la Guerra Santa es la que se lleva a cabo contra los infieles cuando el Islam está en peligro. No se debe hacer más que para defenderse y jamás debe tomarse la ofensiva. Cuando el creyente se ha puesto ya sobre las armas, debe ir contra el infiel sin volver sobre sus pasos nunca. El sabio preguntó: ¿puedes darme algunos detalles sobre la compra y la venta? Simpatía contestó: la compra y la venta deben hacerse con libertad por ambas partes, y en los casos importantes, patentizando el consentimiento y la aceptación. Pero hay algunas cosas prohibidas por la Sunna en la compra y en la venta. Así, por ejemplo, en este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 277ª noche, ella dijo: así, por ejemplo, está expresamente prohibido cambiar dátiles secos por dátiles frescos, higos secos por higos frescos, carne curada y salada por carne fresca, manteca salada por manteca fresca, y en general, todas las provisiones frescas por otras añejas y secas de la misma especie. Cuando el sabio comentador del libro hubo oído estas respuestas de simpatía, no pudo menos de pensar que sabía ella tanto como él, y no quiso declararse impotente para cogerla en falta. Resolvió, pues, hacerle preguntas más sutiles, y le interrogó: ¿qué significa lingüísticamente la palabra ablución? Ella contestó: eliminar por medio del lavatorio todas las impurezas internas o externas. Preguntó él: ¿qué significa la palabra ayunar? Ella dijo: abstenerse. Preguntó él: ¿qué significa la palabra dar? Ella dijo: enriquecerse. Preguntó él: ¿y el ir de peregrinación? Ella contestó: alcanzar la meta. Preguntó él: ¿y hacer la guerra?
Ella dijo, defenderse. A estas palabras, irguióse sobre sus pies el sabio y exclamó, en verdad que para ella son insignificantes mis preguntas y argumentos. Asombra el saber y la clarividencia de esta esclava, oh emir de los creyentes. Pero Simpatía sonrió ligeramente y le interrumpió. A mi vez, le dijo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Puedes decirme, oh sabio lector, cuáles son las bases del Islam? Reflexionó él un instante y dijo, son 4. La fe iluminada por la razón sana, la rectitud, el conocimiento de los deberes y derechos estrictos, y la discreción y el cumplimiento de los compromisos. Ella añadió, permíteme que te haga otra pregunta todavía. Si no pudiese resolverla, tendré el derecho de arrebatarte el manto que te sirve como distintivo de sabio lector del libro. Dijo él, acepto. Venga la pregunta, oh esclava. Ella preguntó, ¿cuáles son las ramas del Islam? El sabio permaneció algún tiempo recapacitando y finalmente no supo qué responder. Entonces habló el propio califa y dijo a Simpatía, responde tú misma a la pregunta y te pertenecerá el manto de este sabio. Simpatía se inclinó y repuso, los ramajes del Islam son 20. La observancia estricta de lo que enseña el libro, conformarse con las tradiciones y la enseñanza oral de nuestro santo profeta, no cometer nunca injusticias, comer los alimentos permitidos, no comer jamás alimentos prohibidos, castigar a los malhechores, a fin de que no aumente la malicia de los malos por causa de la indulgencia de los buenos, arrepentirse de las propias faltas, profundizar en el estudio de la religión, hacer bien a los enemigos, llevar vida modesta, socorrer a los servidores de Alá, huir de toda innovación y todo cambio, desplegar valor en la adversidad y fortaleza en las pruebas a que se nos someta, perdonar cuando se es fuerte y poderoso, ser paciente en la desgracia, conocer a Alá el Altísimo, conocer al profeta, con él la plegaria y la paz, resistir a las sugestiones del maligno, resistir a nuestras pasiones y a los malos instintos de nuestra alma, proclamarse en absoluto al servicio de Alá con toda confianza y toda sumisión. Cuando el califa Harún al-Rachid hubo oído esta respuesta, ordenó que inmediatamente despojaran de su manto al sabio y se lo dieran a Simpatía, lo cual se ejecutó enseguida ante la confusión del sabio, que salió de la sala cabizbajo. Entonces se levantó un segundo sabio, reputado por su sagacidad en los conocimientos teológicos, y a quien todos los ojos designaban para que tuviera el honor de interrogar a la joven. Se encaró con Simpatía y le dijo, solo voy a hacerte breves y pocas preguntas, oh esclava. Ante todo, ¿puedes decirme qué deberes han de observarse durante la comida? Ella contestó, lo primero es lavarse las manos, invocando el nombre de Alá en acción de gracias. Luego se sienta uno con la nalga izquierda. No se sirve para comer de más dedos que del pulgar y de los 2 primeros. No se toman más que bocados pequeños. No se mastica bien la comida y no debe mirarse al vecino para no azorarle o cortarle el apetito. El sabio preguntó, ¿puedes decirme ahora, oh esclava, a qué se llama cualquier cosa, la mitad de cualquier cosa y menos que cualquier cosa? Ella contestó sin vacilar, el creyente es cualquier cosa, el hipócrita es la mitad de cualquier cosa, y el infiel es menos que cualquier cosa. Él añadió, así es, dime, ¿dónde está la fe? Ella contestó, la fe habita en 4 lugares, en el corazón, en la cabeza, en la lengua y en los miembros. Por eso la fuerza del corazón consiste en la alegría, la fuerza de la cabeza en el conocimiento de la verdad, la fuerza de la lengua en la sinceridad, y la fuerza de los demás miembros en la sumisión. Él preguntó, ¿cuántas clases de corazones hay? Hay varias.
el corazón del creyente, que es un corazón puro y sano, el corazón del infiel, que es completamente opuesto al primero. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 278ª noche, ella dijo: el corazón del infiel, que es completamente opuesto al primero, el corazón tocado de las cosas terrenas y el corazón tocado de las cosas espirituales. Hay corazón dominado por las pasiones, o por el odio, o por la avaricia. Hay corazón cobarde, corazón abrasado de amor, corazón henchido de orgullo. También existe el corazón iluminado, como el de los compañeros de nuestro santo profeta. Y por último existe el propio corazón de nuestro santo profeta, el corazón del elegido. Cuando oyó tal respuesta, el sabio teólogo exclamó: «Mereces mi aprobación, oh esclava». Entonces la hermosa Simpatía miró al califa y dijo: «Oh comendador de los creyentes, permíteme que a mi vez haga una sola pregunta a mi examinador, y me apodere de su manto si no puede contestarme». Y cuando se le acordó el consentimiento, preguntó al sabio: «¿Puedes decirme, oh venerable jeique, qué deberá de cumplirse con preferencia a todos los deberes, aunque no sea el de más importancia?» A esta pregunta no supo qué decir el sabio, y la joven se apresuró a quitarle el manto, y se dio a sí misma la siguiente respuesta: «Es el deber de la ablución, porque está formalmente prescripto que hemos de purificarnos antes de cumplir el menor deber religioso y antes de cualquier acto previsto por el libro y la sunna». Tras de lo cual Simpatía se volvió hacia la asamblea y la interrogó con una mirada en redondo, a la que respondió cierto sabio que era uno de los hombres más célebres del siglo, y que no tenía igual en el conocimiento del Corán. Se levantó y dijo a Simpatía: «Oh joven llena de espiritualidad y de aromas encantadores, puesto que conoces el libro de Alá, ¿podrías darnos una prueba de la exactitud de tu sabiduría?». Ella contestó: «El Corán se compone de 114 suratas o capítulos, de los cuales 70 se dictaron en la Meca y 44 en Medina. Se divide en 621 divisiones llamadas Ashar y en 6.236 versículos. Comprende 79.439 palabras y 323.670 letras, cada una de las cuales tiene 10 virtudes especiales. En él se cita el nombre de 25 profetas: Adán, Noé, que quiere decir Noé, Ibrahim, Ismail, Isaac, Jacob, Yusef, Josh, Yunés, Lot, Saleh, Hud, Shoaib, Daud, o sea David, Soleimán, o sea Salomón, Zulkefel, Edris, Elías, Yahya, Zacharia, Ayub, Musa, Harún, Isa, o Jesús, y Mohammed, con todos la plegaria y la paz. También se hallan en él los nombres de 9 pájaros o animales alados: el músico, la abeja, la mosca, la abubilla, el cuervo, el saltamontes, la hormiga, el pájaro ababil y el pájaro de Isa, con él la plegaria y la paz, que no es otro que el murciélago. El jeique dijo: «Maravilla tu exactitud. Desearía también saber por ti cuál es el versículo en que nuestro santo profeta juzga a los infieles». Ella contestó: «Es el versículo donde se encuentran estas palabras: los judíos dicen que están errados los cristianos, y los cristianos afirman que los judíos ignoran la verdad. Por lo demás, tienen razón unos y otros». Cuando oyó el jeique estas palabras, declaróse satisfechísimo, pero quiso interrogarla todavía. Así pues, le preguntó: «¿Cómo vino el Corán desde el cielo a la tierra? ¿Bajó íntegro, copiado de las tablas que se guardan en el cielo, o bajó en varias veces?». Ella contestó:
por orden del Señor del universo, se lo dio el ángel Gabriel a nuestro profeta Mohammed, príncipe de los enviados de Alá, y lo hizo por versículos, según las circunstancias, en el interregno de 20 años. Él preguntó: ¿cuántos compañeros del profeta se cuidaron de ordenar todos los versículos dispersos del Corán? Ella dijo: 4. Abi ben Ka'ab, Said ben Tabet, Abu Obeida ben al-Dejrat y Otman ben Nafán. Alá tenga en su gracia a los 4. Él preguntó: ¿cuántos son los que nos transmitieron y enseñaron la verdadera manera de leer el Corán? Ella contestó: 4. Abdallah ben Masud, Alei ben Ka'ab, Muaz ben Jabal y Salem ben Abdallah. Preguntó él: ¿en qué ocasión descendió del cielo el siguiente versículo? Oh creyentes, no os privéis de los goces terrenos en toda su plenitud. Ella contestó: cuando algunos, queriendo llevar más lejos de lo preciso la espiritualidad, resolvieron disciplinarse y gastar cilicios de crin. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 279ª noche, ella dijo: resolvieron disciplinarse y gastar cilicios de crin. Cuando oyó el sabio estas respuestas de simpatía, no pudo menos de exclamar: certifico, oh emir de los creyentes, que esta joven posee una sabiduría innegable. Entonces Simpatía pidió permiso para hacer una pregunta al jeique y le dijo: ¿puedes decirme qué versículo del Corán comprende 23 veces la letra Kaf, cuál comprende 16 veces la letra Mim y cuál comprende 140 veces la letra Ain? Estupefacto quedó el sabio, sin poder hacer la menor referencia sobre ello. Y después de quitarle el manto, Simpatía se apresuró a indicar por sí misma, entre la general estupefacción de los concurrentes, los versículos pedidos. Entonces se irguió en medio de la asamblea un médico reputado por lo vasto de sus conocimientos y que había producido libros muy estimados. Encaróse con Simpatía y le dijo: hablaste de un modo excelente acerca de lo espiritual, pero ya es hora de ocuparse del cuerpo del hombre, sus nervios, sus huesos y sus vértebras. ¿Y por qué se le llamó Adán? Ella contestó: el nombre de Adán viene de la palabra árabe adim, que significa la piel, la superficie de la tierra, y se llamó así al primer hombre porque fue creado con un amasijo de tierra de diversas partes del mundo. En efecto, la cabeza de Adán se formó con tierra de oriente, su pecho con tierra de la Kaaba, y sus pies con tierra de occidente. En el cuerpo dispuso Alá 7 puertas de entrada y 2 de salida, los 2 ojos, las 2 orejas, las 2 narices y la boca, y por otra parte, una delantera y un ano. Luego, para dar un temperamento a Adán, el Creador reunió en él los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. He aquí por qué el temperamento bilioso tiene la naturaleza del fuego, que es cálido y seco. El temperamento nervioso tiene la naturaleza de la tierra, que es seca. El linfático tiene la naturaleza del agua, que es fría y húmeda. Y el sanguíneo la naturaleza del aire, que es cálido y seco. Después de lo anterior, acabó Alá de constituir el cuerpo humano. Puso en él 370 conductos y 240 huesos. Le dio 3 instintos: el instinto de la vida, el instinto de la reproducción y el instinto del apetito. Luego le puso un corazón, un vaso, pulmones, 6 tripas, un hígado, 2 riñones, un cerebro, 2 compañones, un nervio y una piel. Le dotó de 5 sentidos guiados por 7 espíritus vitales.
En cuanto al orden de los órganos, Alá puso el corazón en el lado izquierdo del pecho, y debajo de él extendió el estómago. Puso también los pulmones para que sirviesen de abanicos al corazón, el hígado a la derecha para que fuese como la guarda del corazón, y por último el entrelazamiento de los intestinos y la articulación de las costillas. Respecto a la cabeza, se compone de 48 huesos. En cuanto al pecho, contiene 24 costillas en el hombre y 25 en la mujer. Esta costilla suplementaria se halla a la derecha y sirve para guardar al niño en el vientre de su madre, rodeándole y sosteniéndole. El sabio médico no pudo disimular su sorpresa. Luego añadió: ¿Puedes ahora hablarnos de los síntomas de las enfermedades? Ella contestó: Los síntomas de las enfermedades son externos e internos, y sirven para indicar la clase de dolencia y su grado de gravedad. Efectivamente, el hombre hábil en su arte sabe adivinar el mal nada más que con tomar el pulso al enfermo. De este modo averigua el grado de sequedad, de calor, de dureza, de frío y de humedad. Sabe asimismo que si a un hombre le amarillean los ojos, es porque debe tener malo el hígado, y que si a otro se le encorva la espalda, es porque debe tener gravemente atacados de inflamación los pulmones. En cuanto a los síntomas internos que guían la observación del médico son los vómitos, los dolores, los edemas, los excrementos y la orina. Él preguntó: ¿A qué obedece el dolor de cabeza? Ella contestó: El dolor de cabeza se debe principalmente a la nutrición, cuando se carga de nuevo el estómago antes que los primeros alimentos se hayan digerido. Igualmente se debe a comidas hechas sin tener gana. La gula es causa de todas las enfermedades que asolan la tierra. Quien quiera prolongar su vida debe, pues, practicar la sobriedad. Y además, levantarse temprano, evitar las vigilias, no hacer excesos con la mujer, no abusar de la sangría ni de las escarificaciones. Y por último, vigilar su vientre. A tal fin conviene que divida su vientre en 3 partes, de las cuales llenará con alimentos una, con agua la otra, y con nada la tercera, dejándola libre para la respiración y para que pueda el alma aposentarse allí. Lo mismo podría decirse del intestino, cuya longitud es de 18 palmos. Él preguntó: ¿Cuáles son los síntomas de la ictericia? Ella contestó: La ictericia o amarillez febril se caracteriza por el tinte amarillo que adquiere la piel, por el amargor de la boca, los vértigos, la frecuencia del pulso, los vómitos y la aversión a las mujeres. El atacado por esta dolencia se halla expuesto a graves accidentes, como las úlceras intestinales, la pleuresía, la hidropesía y los edemas, así como la melancolía de carácter grave, que al debilitar el cuerpo puede provocar el cáncer y la lepra. Él dijo: perfectamente, pero ¿en cuántas partes se divide la medicina? Ella contestó: se divide en 2 partes, estudio de las enfermedades y estudio de los remedios. Él dijo: veo que nada deja de desear tu ciencia, pero ¿puedes decirme qué agua es la mejor? Ella contestó: el agua pura y fresca contenida en un recipiente poroso frotado con cualquier perfume excelente o simplemente perfumado con vapores de incienso. No debe beberse más que después de la comida. Así se evitará toda clase de enfermedades y se pondrá en práctica la frase del profeta, con él la plegaria y la paz, que dijo: el estómago es el receptáculo de todas las enfermedades, el estreñimiento la causa de todas las enfermedades, y la higiene el principio de todos los remedios. Él preguntó: ¿qué comida es excelente entre todas? Ella contestó: la preparada por mano de mujer, sin que haya costado demasiados preparativos, y cuando se come con corazón alegre. El plato llamado tarid es ciertamente el más delicioso de todos los platos, porque el profeta, con él la plegaria y la paz, ha dicho: el tarid es con mucho el mejor de los platos, como Aisha es la más virtuosa de las mujeres. Él preguntó:
¿qué opinas de las frutas? Ella dijo, con la carne de carnero son el alimento más sano, pero no hay que comer demasiado cuando está avanzada la estación. Él preguntó, ¿y el vino? En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 280ª noche, ella dijo, Simpatía contestó a la pregunta del médico, ¿cómo puedes interrogarme acerca del vino cuando el libro es tan explícito sobre este particular? No obstante sus numerosas virtudes, está prohibido porque turba la razón y enardece los humores. El vino y el juego de azar son dos cosas que debe evitar el creyente, bajo pena de las mayores calamidades. Él dijo, prudente es tu respuesta. ¿Puedes ahora hablarnos de la sangría? Ella contestó, la sangría es necesaria a cuantas personas tienen demasiada sangre. Debe practicarse en ayunas, un día de primavera sin nubes, ni viento, ni lluvia. Cuando ese día cae en martes, la sangría produce sus mejores efectos, sobre todo si tal día es el 17º del mes. Verdaderamente nada hay tan bueno para la cabeza, los ojos y la sangre como la sangría, pero nada peor que ella si se practica durante los grandes calores, o los grandes fríos, o siendo sábado. El sabio meditó un instante y dijo, hasta ahora respondiste perfectamente, pero quiero hacerte todavía una pregunta capital, que nos demostrará si tu saber se extiende a todas las cosas esenciales de la vida. ¿Puedes hablarnos con claridad acerca de la copulación? Cuando oyó la joven tal pregunta, enrojeció y bajó la cabeza, lo cual hizo al califa creerla incapaz de responder. Pero no tardó en alzar la cabeza, y encarándose con el califa le dijo, por Alá, oh emir de los creyentes, no atribuyas mi silencio a ignorancia sobre esta pregunta, cuya respuesta tengo en la punta de la lengua, y no quiero que salga de mis labios por respeto a nuestro señor el califa. Pero él le dijo, tendría un placer extremado en oír de tu boca tal respuesta. Desecha el temor, pues, y habla con claridad. Entonces dijo la docta Simpatía, la copulación es el acto que une sexualmente al hombre y la mujer. Se trata de una cosa excelente, y son numerosos sus beneficios y virtudes. La copulación aligera el cuerpo y alivia el espíritu. Aleja la melancolía, atempera el calor de la pasión, atrae al amor, alegra el corazón, consuela de la ausencia y hace recobrar el sueño perdido. Desde luego que nos estamos ocupando de la copulación de un hombre con una mujer joven, pero si la mujer es vieja, sucede todo lo contrario, porque entonces no hay fechoría que este acto no pueda engendrar. Copular con una vieja es exponerse a males sin cuento, entre otros las afecciones de la vista, el dolor de riñones, el dolor de piernas y el dolor de espalda. En una palabra, es peligroso. Conviene pues huir de ello como de un veneno sin remedio. Para este acto debe escogerse una mujer experta, que comprenda al primer golpe de vista, que hable con pies y manos, y que dispense a su propietario de tener un jardín y parterres floridos. A toda copulación completa sigue la humedad. Esta humedad se produce en la mujer a causa de la emoción que sienten sus partes honorables, y en el hombre por el jugo que segregan sus dos compañones. Este jugo va por un camino muy complicado, porque el hombre posee una gruesa vena de la que nacen todas las demás venas. La sangre que riega todas estas venas, cuyo número es de 360, acaba por canalizarse en un tubo que termina en el compañón izquierdo. En este compañón izquierdo la sangre, a causa de agitarse, acaba por clarificarse y transformarse en un líquido blanco, que se espesa merced al calor del compañón y cuyo olor recuerda el de la leche de palmera. En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.
Pero cuando llegó la 282ª noche, ella dijo: un líquido blanco que se espesa merced al calor del compañón y cuyo olor recuerda al de la leche de palmera. El sabio exclamó: «¿Con qué sagacidad has respondido? Pero todavía tengo que hacerte dos últimas preguntas. ¿Puedes decirme qué ser viviente no vive más que aprisionado y muere en cuanto respira al aire libre? ¿Y qué frutas son las mejores?» Ella contestó: «El primero es el pez, y la segunda son la toronja y la granada». Cuando oyó el médico todas estas respuestas de la bella Simpatía, no pudo por menos de declararse incapaz de cogerla en un error científico, y se dispuso a ocupar de nuevo su sitio. Pero se lo impidió con un gesto Simpatía y le dijo: «Es preciso que a mi vez yo te haga una pregunta. ¿Puedes decirme, oh sabio, qué cosa hay redonda como la tierra y que se aloja en un ojo, ausentándose de este ojo unas veces y penetrando otras en él, que copula sin órgano masculino, que se separa de su compañero durante la noche para enlazarse a él durante el día, y que elige su domicilio habitual en las extremidades?» A esta pregunta el sabio se atormentó en vano el espíritu, porque no supo responder. Y después de quitarle su manto a instancia del califa, Simpatía contestó por sí misma: «Es el botón con el ojal». Tras de lo anterior, irguióse entre los venerables jeiques un astrónomo, que era el más famoso entre los astrónomos del reino, y a quien miró sonriendo la bella Simpatía, de antemano segura de que él le encontraría los ojos más enigmáticos que todas las estrellas de los cielos. El astrónomo fue a sentarse ante la adolescente, y luego del acostumbrado preámbulo le preguntó: «¿De dónde sale el sol y a dónde va cuando desaparece?» Ella contestó: «Sabe que el sol sale de los manantiales de Oriente y desaparece en los manantiales de Occidente. 180 son estos manantiales. El sol es el sultán del día, como la luna es la sultana de las noches. Y dijo Alá en el libro: soy yo quien otorgó su luz al sol y su resplandor a la luna, y quien les asignó lugares matemáticos que permitiesen conocer el cálculo de los días y los años. Yo soy quien fijó un límite a la carrera de los astros, y prohibió a la luna que jamás esperase al sol, así como a la noche que se adelantase al día. Por eso el día y la noche, las tinieblas y la luz, sin mezclar su esencia nunca, se identifican continuamente». El sabio astrónomo exclamó: «¡Qué respuesta tan maravillosa de precisión! Pero, adolescente, ¿puedes hablarnos de los demás astros y decirnos sus influencias buenas y malas?» Ella contestó: «Si tuviera que hablar de todos los astros, necesitaría consagrar a ello más de una sesión. Solo diré, pues, pocas palabras. Además del Sol y la Luna, existen otros 5 planetas que son Ultared, o Mercurio, el Zohrat, o Venus, el Merrick, Marte, el Mushtari, Júpiter, y Sohal, o Saturno. La luna fría y húmeda de influencia buena está en Cáncer, su apogeo en Tauro, tiene por inclinación a Escorpión y por perigeo a Capricornio. El planeta Saturno, frío y seco, de influencia maligna, está en Capricornio y Acuario, su apogeo es Libra, su inclinación Aries y su perigeo Capricornio y Leo. Júpiter, de influencia benigna, está en Tauro, tiene por apogeo a Piscis, por inclinación a Libra y por perigeo a Aries y a Escorpión. Mercurio, de influencia unas veces benigna y maligna otras, está en Géminis, tiene por apogeo a Virgo, por inclinación a Piscis y por perigeo a Tauro. Y por último, Marte, cálido y húmedo, de influencia maligna, está en Aries, tiene por apogeo a Capricornio, por inclinación a Cáncer y por perigeo a Libra. Cuando el astrónomo hubo oído esta respuesta, admiró mucho la profundidad de los conocimientos de la joven Simpatía. Sin embargo, intentó turbarla con alguna pregunta más difícil y la interrogó. «Oh, joven, ¿crees que este mes tendremos lluvias?» Al escuchar semejante pregunta,
La docta Simpatía bajó la cabeza y reflexionó bastante tiempo, lo cual hizo al califa suponer que se reconocía incapaz de contestar. Pero no tardó ella en alzar la cabeza y dijo al califa: «No hablaré, oh emir de los creyentes, mientras no me des permiso para desarrollar mi pensamiento por completo». Asombrado, dijo el califa: «Ya tienes permiso». Ella dijo: «Entonces, oh emir de los creyentes, déjame tu alfanje un instante para que corte la cabeza a este astrónomo, que no es más que un impío y un descreído». A estas palabras no pudieron por menos de reír el califa y todos los sabios de la asamblea. Pero Simpatía continuó: «Has de saber, oh astrónomo, que hay 5 cosas que conoce solo Alá: la hora de la muerte, cuándo va a llover, el sexo del niño en el seno de su madre, los sucesos futuros y el sitio donde morirá cada uno». El astrónomo sonrió y le dijo: «No te hice esa pregunta más que como prueba. ¿Puedes decirnos si con ello no nos alejaremos del asunto, la influencia ejercida por los astros sobre los días de la semana?» Ella contestó: «El domingo es el día consagrado al sol. Cuando comienza el año en domingo, es señal de que los pueblos tendrán que sufrir muchas tiranías y vejaciones de sus sultanes, de sus reyes y de sus gobernantes. Habrá sequía, no prosperarán las lentejas, se agriarán las uvas y se librarán combates feroces entre los reyes. Pero acerca de esto Alá es todavía más sabio. El lunes es el día consagrado a la luna. Cuando comienza el año en lunes, es un buen augurio. Habrá abundantes lluvias, muchas uvas y cereales, pero estallará la peste y luego no prosperará el lino, y será malo el algodón, y además la mitad del ganado morirá de epidemia. Pero Alá es más sabio. Puede comenzar el año en martes, día consagrado a Marte. Puede comenzar el año en martes, día consagrado a Marte. Caerán heridos de muerte los grandes y los poderosos. Subirá el precio de los cereales. Lloverá poco. Habrá escasez de pescado. La miel estará muy barata. Las lentejas se venderán por nada. Los granos de lino estarán caros. Habrá una cosecha excelente de cebada. Pero se verterá mucha sangre y una epidemia diezmará los asnos, cuyo precio subirá muchísimo. Pero Alá es más sabio. El miércoles es el día de Mercurio. Cuando comienza el año en miércoles, es señal de grandes catástrofes marítimas, de muchos días de tempestad y relámpagos, de carestía de cereales, y de que los reponches y las cebollas subirán mucho de precio, sin contar una epidemia que se cebará en los niños. Pero Alá es más sabio. El jueves es el día consagrado a Júpiter. Si abre el año, es indicio de concordia entre los pueblos, de justicia en gobernantes y visires, de integridad en los cadíes y de grandes beneficios para la humanidad, entre otros, abundancia de lluvias, de frutas, de grano, de algodón, de lino, de miel, de uva y de pescado. Pero Alá es más sabio. El viernes es el día consagrado a Venus. Si abre el año, es señal de que el rocío será abundante y la primavera muy hermosa. Nacerá una enorme multitud de niños de ambos sexos, y habrá muchos cohombros, sandías, calabazas, berenjenas y tomates, y también cotufas. Pero Alá es más sabio. El sábado, por último, es el día de Saturno. Malaya el año que comienza en tal día, malaya tal año. Habrá una avaricia general del cielo y de la tierra. El hambre sucederá a la guerra, las enfermedades al hambre, y los habitantes de Egipto y de Siria se lamentarán bajo la opresión que han de sufrir y bajo la tiranía de los gobernantes. Pero Alá es más sabio. Cuando el astrónomo hubo oído tal respuesta, exclamó: «¡Cuán admirablemente respondiste a todo!» ¿Pero puedes aún decirnos de qué punto o piso del cielo están suspendidos los 7 planetas? Simpatía contestó: «Desde luego».
El planeta Saturno está colgado del séptimo cielo exactamente. Júpiter está colgado del sexto cielo, Marte del quinto, el Sol del cuarto, Venus del tercero, Mercurio del segundo y la Luna del primer cielo. Luego añadió Simpatía: voy a interrogarte a mi vez ahora. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 284ª noche, ella dijo: voy a interrogarte a mi vez ahora. ¿Cuáles son las 3 clases de estrellas? En vano meditó el sabio levantando los ojos al cielo, porque no pudo salir del compromiso. Entonces, y tras de quitarle el manto, respondió Simpatía por sí misma a su propia pregunta. Las estrellas se dividen en 3 clases según la misión a que se las destina. Unas cuelgan de la bóveda celeste como antorchas y sirven para alumbrar la tierra. Otras están suspendidas de manera invisible en el aire y sirven para alumbrar los mares. Y las estrellas de la tercera categoría se mueven a voluntad entre los dedos de Alá. Se las ve desfilar en la noche y entonces sirven para lapidar y castigar a los demonios que osan infringir las órdenes del Altísimo. A estas palabras, el astrónomo se declaró muy inferior a la bella adolescente en conocimientos y retiróse de la sala. Entonces, por mandato del califa, le sucedió un filósofo que fue a apostarse ante Simpatía y le preguntó: ¿puedes hablarnos de la infidelidad y decirnos si es innata en el hombre? Ella contestó: quiero responderte acerca de esto con las propias palabras del profeta, con él la plegaria y la paz, que ha dicho: la infidelidad circula entre los hijos de Adán como circula la sangre por las venas. No bien se dejen arrastrar por la blasfemia contra la tierra, y los frutos de la tierra y las horas de la tierra. El crimen mayor es blasfemar del tiempo y del mundo, porque el tiempo es Dios mismo, y el mundo es hechura de Dios. El filósofo exclamó: sublimes y definitivas son esas palabras. Dime ahora quiénes son las 5 criaturas de Alá que bebieron y comieron sin expulsar de su cuerpo nada por delante ni por detrás. Ella contestó: esas 5 criaturas son Adán, Simeón, el dromedario de Saleh, el carnero de Ismael y el pájaro que vio el santo Abu Bakr en la caverna. Él le dijo: perfectamente. Dime todavía qué 5 criaturas del paraíso no son hombres, ni genios, ni ángeles. Ella contestó: el lobo de Jacob, el perro de los 7 durmientes, el asno de El Aisr, el dromedario de Saleh, y la mula de Daldal de nuestro santo profeta, con él la plegaria y la paz. Él preguntó: ¿puedes decirme cuál es el hombre que al ponerse en oración no oraba ni en el cielo ni en la tierra? Ella contestó: Soleimán, que se ponía en oración sobre una alfombra suspendida en el aire entre el cielo y la tierra. Él dijo: vas a explicarme el siguiente caso. Un hombre mira por la mañana a una esclava y comete con ello un acto ilícito. Mira a esa misma esclava a mediodía y el hecho es lícito entonces. La mira durante la siesta y de nuevo resulta el hecho ilícito. A la puesta del sol le está permitido mirarla. Se le prohíbe hacerlo de noche, y a la mañana del otro día puede perfectamente acercarse a ella con toda libertad. ¿Sabrás explicarme qué distintas circunstancias logran sucederse con tanta rapidez en el espacio de un día y una noche? Ella contestó: es muy sencilla la explicación. Por la mañana un hombre posa sus miradas en una esclava que no es suya, lo cual es ilícito, según el libro. Pero la compra a mediodía y entonces puede mirarla y gozarla cuando quiera. A la hora de la siesta, por cualquier causa, le devuelve la libertad,
y en vista de ello ya no tiene derecho para dirigir a ella sus ojos. Pero al ponerse el sol se casa con ella, y todo para él se torna lícito. Por la noche cree oportuno divorciarse y no puede ya acercarse a ella. Pero a la mañana de nuevo la toma por esposa, tras las ceremonias de costumbre, y entonces puede reanudar sus relaciones con aquella mujer. Dijo el filósofo: así es. ¿Puedes decirme cuál es la tumba que hubo de moverse con la persona que encerraba? Ella contestó: la ballena que devoró al profeta Jonás. Él preguntó: ¿qué valle alumbró el sol una vez únicamente, y jamás volverá a alumbrar hasta el día de la resurrección? Ella contestó: el valle formado por la vara de Moisés al hendir el mar para hacer paso a su pueblo fugitivo. Él preguntó: ¿qué cola arrastró primero por el suelo? Ella contestó: la cola del vestido de Agar, madre de Ismael, cuando barrió la tierra ante Sara. Él preguntó: ¿qué cosa respira sin estar animada? Ella contestó: la mañana, porque dice el libro, cuando la mañana respira. Él dijo: dime cuanto puedas acerca de este problema. Una bandada de pajarillos se abate sobre la copa de un árbol. Unos se posan en las ramas superiores y otros en las bajas. Los pajarillos que se hallan en lo alto del árbol dicen a los de abajo: si se juntase a nosotros uno de vosotros, nuestro grupo sería doble que el vuestro. Pero si bajara uno de nosotros hacia vosotros, nos igualaríais en número. ¿Cuántos pajarillos había? Ella contestó: había en total 12 pajarillos. En efecto, estaban 7 en lo alto del árbol y 5 en las ramas bajas. Si uno de los pajarillos de abajo se reuniese con los de arriba, el número de estos últimos ascendería a 8, que es el doble de 4. Pero si uno de los de arriba descendiese hasta juntarse con los de abajo, serían 6 en cada sitio. Pero Alá es más sabio. Al oír el filósofo las diversas respuestas, temió que le interrogara la adolescente, y para conservar su manto se puso en fuga a toda prisa y desapareció. Entonces fue cuando se levantó el hombre más sabio del siglo, el prudente Ibrahim ben Sayar, que fue a ocupar el sitio del filósofo, y dijo a la bella Simpatía: quiero creer que con anterioridad a mis preguntas te declararás vencida, siendo por tanto ocioso interrogarte. Ella contestó: oh venerable sabio, mi consejo es que envíes a buscar otro traje que el que llevas, pues no tardaré en quitártelo. El sabio dijo: vamos a verlo. ¿Qué 5 cosas creó el Altísimo antes que Adán? Ella contestó: el agua, la tierra, la luz, las tinieblas y el fuego. Él preguntó: ¿qué obras son las formadas por las propias manos del Todopoderoso, y no por el simple efecto de su voluntad, como fueron creadas todas las demás cosas? Ella contestó: el trono, el árbol del paraíso, el Edén y Adán. Sí, por las propias manos de Alá se crearon estas 4 cosas, mientras que para crear todas las demás cosas dijo: sean, y fueron. Él preguntó: ¿quién es tu padre en el Islam, y quién es el padre de tu padre? Ella contestó: mi padre en el Islam es Mohammed, con él la plegaria y la paz, y el padre de mi padre es Abraham, el amigo de Alá. ¿En qué consiste la fe del Islam? En la simple profesión de fe: la ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. ¿Qué cosa empezó siendo de madera y terminó gozando de vida propia? La vara que tiró Moisés para que se convirtiese en serpiente. Según las circunstancias, esta misma vara clavada en el suelo podría transformarse en árbol frutal, en un frondoso árbol muy grande para resguardar del ardor del sol a Moisés,
o en un perro enorme que guardara el rebaño durante la noche? ¿Puedes decirme qué mujer fue engendrada por un hombre sin que una madre la llevase en el seno? ¿Y qué hombre fue engendrado por una mujer sin el concurso de un padre? Eva, que nació de Adán, y Jesús, que nació de María. El sabio continuó. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 286ª noche, ella dijo. El sabio continuó. Háblame de las diversas clases de fuego. Ella contestó. Hay un fuego que come y no bebe, el fuego del mundo. Un fuego que come y bebe, el fuego del infierno. Un fuego que bebe y no come, el fuego del sol. Por último, un fuego que no come ni bebe, el fuego de la luna. ¿Cuál es la clave de este enigma? Cuando bebo mana de mis labios la elocuencia, y camino y hablo sin hacer ruido. Y sin embargo, a pesar de estas cualidades, no tengo honores en mi vida, y después de mi muerte no me llora nadie. Ella contestó, la pluma. ¿Y la clave de este otro enigma? Soy pájaro, pero no tengo carne, ni sangre, ni plumas, ni plumón. Me comen asado o cocido o al natural, y es muy difícil saber si estoy vivo o muerto. En cuanto a mi color, es de plata y oro. Ella contestó, en verdad que tienes ganas de emplear palabras excesivas para hacerme saber que se trata del huevo. Procura preguntarme algo más difícil. Él preguntó, ¿cuántas palabras dijo en total Alá a Moisés? Ella contestó, Alá dijo a Moisés exactamente 1500 palabras. Él preguntó, ¿cuál es el origen de la creación? Ella dijo, Alá hizo a Adán con barro seco. El barro se formó con espuma. La espuma se sacó del mar, el mar de las tinieblas de la luz de un monstruo marino, el monstruo marino de un rubí, el rubí de una roca, la roca del agua, y el agua fue creada por la palabra omnipotente, sea. Y la clave de este otro enigma, como sin tener boca ni vientre, y me nutro de árboles y animales. Los alimentos solos prolongan mi vida, en tanto que cualquier bebida me mata. El fuego. Y la clave de este enigma, son dos amigos que jamás gozaron, aunque pasan todas sus noches uno en brazos de otro. Son los guardianes de la casa, y sólo se separan al llegar la mañana. Las dos hojas de una puerta. ¿Qué significa lo que voy a decirte? Arrastro largas colas tras de mí. Tengo una oreja para no oír nada, y hago trajes para no llevarlos nunca. La aguja. ¿Cuáles son la longitud y la anchura del puente Sirat? La longitud del puente Sirat, por el cual deben pasar todos los hombres el día de la resurrección, es de 3000 años de camino, 1000 para subir a él, 1000 para atravesar su parte plana, y 1000 para bajar de él. Es más escarpado que un corte de sierra, y más estrecho que un cabello. Preguntó él, ¿puedes decirme ahora cuántas veces tiene derecho a interceder por cada creyente el profeta? Con él la plegaria y la paz. Ella contestó, ni más ni menos de 3 veces. ¿Quién abrazó primero la fe del Islam? Abu Bekr. Entonces, ¿no crees que fue musulmán Alí antes que Abu Bekr? Alí, por gracia del Altísimo, no fue jamás idólatra, porque desde la edad de 7 años Alá le hizo seguir el camino más recto, iluminando su corazón y dotándolo de la fe de Mohammed, con él la plegaria y la paz. Sí, pero yo quisiera saber cuál de los dos, entre Alí y Abbas, reúne mayores méritos a tus ojos. Ante esta pregunta, con exceso insidiosa, advirtió Simpatía que el sabio trataba de arrancarle una respuesta comprometedora, porque si daba la preeminencia a Alí, yerno del profeta,
disgustaría al califa, que era descendiente de Abbas, tío de Mohammed. Con él la plegaria y la paz. Primero enrojeció, luego palideció, y tras un instante de reflexión repuso: «Sabe, oh Ibrahim, que no hay ninguna preeminencia entre dos cuando cada cual de ellos tiene un mérito excelente». No bien el califa hubo oído esta respuesta, llegó al límite del entusiasmo, e irguiéndose sobre ambos pies exclamó: «Por el Señor de la Kaaba, es admirable tal respuesta, oh simpatía». Pero el sabio continuó: «¿Puedes decirme de qué trata este enigma?». «Es esbelta y tierna y de sabor delicioso. Es derecha como la lanza, pero no tiene hierro agudo. Es útil por su dulzura y se come con gusto por la noche en el mes de Ramadán». Ella contestó: «De la caña de azúcar». Dijo él: «Todavía tengo que dirigirte algunas preguntas y voy a hacerlo rápidamente. ¿Puedes decirme en pocas palabras, qué hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más cortante que el hacha? ¿Qué hay más rápido que el veneno en sus efectos? ¿Cuál es el goce de un instante? ¿Cuál es la felicidad que dura 3 días? ¿Cuál es el día más dichoso? ¿Cuál es el regocijo de una semana? ¿Cuál es el suplicio que nos persigue hasta la tumba? ¿Cuál es la alegría del corazón? ¿Cuál es el sufrimiento del espíritu? ¿Cuál es la desolación de la vida? ¿Cuál es el mal que no tiene remedio? ¿Cuál es la vergüenza que no puede borrarse? ¿Cuál es el animal que vive en los lugares desiertos y habita lejos de las ciudades, huyendo del hambre, y reúne la naturaleza de otros 7 animales?» Ella contestó: «Antes de hablar deseo que me entregues tu manto». Entonces el califa Harún al-Rachid dijo a Simpatía: «Sin duda tienes razón, pero ¿no convendría más que por consideración a su edad contestases primero a sus preguntas?». Y dijo ella: «El amor de los niños es más dulce que la miel, la lengua es más cortante que el hacha, el mal de ojo es más rápido que el veneno, el goce del amor solo dura un instante, la felicidad que dura 3 días es la que experimenta el marido en las épocas menstruales de su esposa, porque entonces él descansa. El día más dichoso es el de ganancia en un negocio. El regocijo que dura una semana es el de la boda. La deuda que ha de pagar toda persona es la muerte. La mala conducta de los hijos es la pena que nos persigue hasta la tumba. La alegría del corazón es la mujer sumisa para con el esposo. El sufrimiento del espíritu es un sirviente malo. La pobreza es la desolación de la vida. El mal carácter es el mal sin remedio. La vergüenza imborrable es el deshonor de una hija. En cuanto al animal que vive en los lugares desiertos y detesta al hombre, es el saltamontes, que reúne la naturaleza de otros 7 animales. Tiene efectivamente cabeza de caballo, cuello de toro, alas de águila, pies de camello, cola de serpiente, vientre de escorpión y cuernos de gacela. Ante tanta sagacidad y saber, el califa Harún al-Rachid se sintió en extremo deificado y ordenó al sabio Ibrahim ben Sayar que diera su manto a la adolescente. Después de haberle entregado su manto, levantó la mano derecha el sabio y manifestó en público que la joven habíale superado en conocimientos y que era la maravilla entre las maravillas del siglo. Entonces preguntó el califa a Simpatía: ¿sabes tocar instrumentos armónicos y cantar acompañándote? Ella contestó: sí, por cierto. Inmediatamente hizo traer un laúd en un estuche de raso rojo, rematado por una borla de seda amarilla y cerrado con un broche de oro. Simpatía sacó del estuche el laúd y leyó en él estos versos grabados como orla con caracteres enlazados y floridos. Era yo todavía una rama verde,
y ya enseñábanme canciones las aves enamoradas. En las rodillas de las jóvenes ahora resueno bajo los dedos y canto cual las aves. Entonces la apoyó ella contra sí, inclinóse como una madre sobre su hijo, sacó del instrumento acordes de 12 maneras distintas, y en medio del entusiasmo general cantó con una voz que hubo de repercutir en todos los corazones y arrancar lágrimas de emoción en todos los ojos. Cuando acabó ella, irguióse sobre ambos pies el califa y exclamó: «Aumente en ti sus dones Alá, oh simpatía, y tenga en su misericordia a quienes fueron tus maestros y a los autores de tus días». Y acto seguido hizo contar 10.000 dinares de oro en 100 sacos para Abul Hasán, y dijo a Simpatía: «Dime, oh maravillosa adolescente, ¿prefieres entrar en mi harem y tener un palacio y tren de casa para ti sola, o bien prefieres volver con este joven, tu antiguo amo?» A estas palabras Simpatía besó la tierra entre las manos del califa. En este momento de su narración, Scheherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 287ª noche, Simpatía besó la tierra entre las manos del califa y contestó: «Extienda Alá sus gracias sobre nuestro dueño el califa, pero su esclava desea volver a la casa de su antiguo amo». Lejos de mostrarse ofendido por esta preferencia, el califa accedió inmediatamente a su demanda, haciendo que como regalo le entregaran 5.000 dinares más, y le dijo: «¿Podrás acaso ser tan experta en amor como lo eres en conocimientos espirituales?». Luego quiso aún poner remate a su magnificencia, designando a Abul Hasán para desempeñar un alto cargo en palacio, y le admitió en el número de sus favoritos más íntimos. Después levantó la sesión. Entonces, agobiada bajo mantos de sabios Simpatía y cargado con sacos repletos de dinares de oro Abul Hasán, salieron de la sala ambos, seguidos por todos los asistentes a la asamblea, que alzaban los brazos y exclamaban maravillándose de cuanto acababan de ver y oír: «¿Dónde habrá en el mundo una generosidad semejante a la de los descendientes de Abbas?». «Tales son, oh rey afortunado», continuó Scheherazada, «las palabras que la docta Simpatía dijo en medio de la asamblea de sabios, las cuales, transmitidas por los anales del reino, sirven para instruir a toda mujer musulmana». Luego, al ver Scheherazada que el rey Shahriar fruncía ya las cejas y meditaba de un modo inquietante, apresuróse a abordar las aventuras del poeta Abu Novas, y comenzó el relato enseguida, mientras doña Sada, medio dormida hasta entonces, despertábase sobresaltada de repente, al oír pronunciar el nombre de Abu Novas, y toda oídos disponíase a escuchar. Ella dijo: «Aventuras del poeta Abu Novas. Se cuenta, pero Alá es más sabio, que una noche entre las noches, poseído de insomnio y con el espíritu preocupadísimo, el califa Harún al-Rachid salió para distraer su hastío. De este modo llegó ante un pabellón cuya puerta permanecía abierta, pero en su umbral se atravesaba el cuerpo de un eunuco negro dormido. El califa saltó sobre el cuerpo del esclavo, penetrando en la única sala de que se componía el pabellón, y lo primero que se presentó a su vista fue un lecho con cortinas corridas e iluminado a derecha e izquierda por 2 grandes antorchas. Había junto al lecho una mesita sosteniendo una bandeja con un cántaro de vino, al que servía de tapa un vaso puesto boca abajo. Asombróse el califa de encontrar en aquel pabellón aquellas cosas de las que no tenía noticia, y avanzando hacia el lecho levantó las cortinas, y se quedó maravillado de la belleza que ofrecíase a su mirada. Era una joven esclava, tan hermosa cual la luna llena, y cuyo único velo consistía en su cabellera suelta. A su vista el califa, en extremo encantado,
cogió el vaso que coronaba el gollete del cántaro, lo llenó de vino y formuló en su alma: «Por las rosas de tus mejillas, oh joven», y lo bebió con lentitud. Luego inclinóse sobre el hermoso rostro y dejó un beso en un lunar negro que sonreía desde la comisura izquierda de los labios. Pero aunque fue levísimo, aquel beso despertó a la joven, quien, al reconocer al emir de los creyentes, se incorporó en el lecho vivamente aterrada. Pero el califa la calmó y le dijo: «Cerca de ti hay un laúd, oh joven esclava, y sin duda debes saber extraer de él deliciosos acordes. Como a pesar de que no te conozco, tengo determinado pasarme esta noche contigo, no me disgustaría verte manejarlo mientras te acompañas con la voz». Entonces tomó el laúd la joven, y tras de templarlo sacó de él sonidos admirables, haciéndolo de 21 modos diferentes, y con tanta maestría que el califa se exaltó hasta el límite de la exaltación. Advertido lo cual por la joven, no dejó de aprovecharse de ello. Así pues, le dijo ella: «Sufro los rigores del destino, oh comendador de los creyentes». El califa preguntó: «¿Y por qué?». Ella dijo: «Tu hijo el Amín, oh comendador de los creyentes, me compró hace algunos días por 10.000 dinares a fin de hacerte el regalo de mi persona. Pero al tener conocimiento de tal proyecto, tu Sed Zobeida reintegró a tu hijo el dinero que había invertido en comprarme y me puso en manos de un eunuco negro para que me encerrase en este pabellón solitario». Cuando el califa hubo oído estas palabras, se sintió sumamente enfurecido y prometió a la joven darle desde el día siguiente un palacio para ella sola, con tren de casa digno de su belleza. Luego, tras de una toma de posesión, salió a toda prisa, despertando al eunuco dormido y ordenándole que inmediatamente fuese a prevenir al poeta Abu Nuwas para que se presentase enseguida en palacio. Era costumbre del califa, en efecto, enviar que buscasen al poeta cuantas veces le asaltaban preocupaciones, con objeto de distraerse oyéndole improvisar poemas o poner en verso cualquier aventura que le contara. El eunuco se personó en la casa de Abu Nuwas, y como no le encontró allí, salió en su busca por todos los lugares públicos de Bagdad, y le encontró al fin en cierta mal afamada taberna, a lo último del barrio de la Puerta Verde. Se acercó a él y le dijo: «Oh Abu Nuwas, por ti pregunta a nuestro amo el califa». Abu Nuwas se echó a reír y contestó: «¿Cómo quieres, oh padre de blancuras, que me mueva de aquí si me retiene como rehén un jovencito amigo mío?» El eunuco preguntó: «¿Dónde está y quién es?». Y le contestó el otro: «Es menudo, imberbe y lindo. Le prometí un regalo de 1000 dracmas, pero como no tengo encima esa cantidad, no me parece decente irme antes de satisfacer mi deuda». A estas palabras exclamó el eunuco: «Por Alá, Abu Nuwas, enséñame a ese joven, y si verdaderamente es tan gentil como me estás dando a entender, quedará relevado de todo lo demás». En tanto hablaban ellos de este modo, el pequeño asomó su linda cabeza por la puerta entreabierta, y Abu Nuwas, señalándole, exclamó: «Si la rama se balancea, qué armonioso no será el canto de los pájaros que en ella anidan». En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 288ª noche, ella dijo: «Si la rama se balancea, qué armonioso no será el canto de los pájaros que en ella anidan». Entonces acabó de entrar el joven en la sala. Realmente era lo más bello posible, e iba vestido con 3 túnicas superpuestas y de distintos colores. La primera completamente blanca, la segunda roja, la tercera negra. Cuando Abu Nuwas le vio vestido de blanco, sintió crepitar en su espíritu el fuego de la inspiración, e improvisó estos versos en honor suyo:
Se mostró vestido con un lino de blancura lechosa, y sus ojos languidecían bajo sus párpados azules, y las rosas tiernas de sus mejillas bendecían a quien hubo de crearlas. Y le dije, ¿por qué pasas sin mirarme, cuando consientes que caiga en tus manos como la víctima bajo el arma del sacrificador? Me contestó, déjate de discursos y mira en silencio la obra del Creador. Blanco es mi cuerpo y blanca mi túnica. Blanco es mi rostro y blanco mi destino. Es blanco sobre blanco y blanco sobre blanco. Al oír el joven estos versos, sonrió y se despojó de su túnica blanca para aparecer todo de rojo. A su vista sintió Abu Nuwas poseerle por completo la emoción poética, y acto seguido improvisó estos otros versos. Se mostró vestido con una túnica roja como su proceder cruel. Y exclamé sorprendido, ¿cómo siendo de una blancura lunar puedes aparecer con esas dos mejillas que se dirían enrojecidas por la sangre de nuestros corazones, y vestido con una túnica robada a las anémonas? Me contestó, la aurora me había prestado antes su vestidura, pero ahora es el mismo sol quien me hizo el regalo de sus llamas. De llamas son mis ojos y rojo mi traje, de llamas son mis labios, y rojo el vino que los colorea. Es rojo sobre rojo y rojo sobre rojo. Al oír estos versos, el pequeño arrojó con un gesto su túnica roja y apareció vestido con la túnica negra que llevaba directamente sobre la piel y acusaba con precisión el talle ceñido por un cinturón de seda. Y Abu Nuwas, al verlo, llegó al límite de la exaltación e improvisó estos otros versos en honor suyo. Se mostró vestido con una túnica negra como la noche, y no se dignó siquiera dirigirme una mirada. Y le dije, ¿no ves que mis enemigos y quienes me envidian se alegran del abandono en que me tienes? Ah, ya lo comprendo. Negras son tus vestiduras y negra tu cabellera, negros tus ojos y negro mi destino. Es negro sobre negro y negro sobre negro. Cuando el enviado del califa vio al joven y escuchó estos versos, disculpó de todo corazón a Abu Nuwas y volvió al instante a palacio, donde puso al califa en autos acerca de la aventura acaecida a Abu Nuwas, y le explicó que el poeta habíase constituido en rehén en la taberna por no poder pagar la suma prometida al hermoso mancebo. Entonces el califa, divertido a la vez que irritado, entregó al eunuco la suma necesaria para el rescate del rehén, y le ordenó que fuese a sacarle de allí enseguida para llevarle de grado o por fuerza a su presencia. Se apresuró el eunuco a ejecutar la orden, y no tardó en volver sosteniendo con dificultad al poeta, que se tambaleaba por haber bebido demasiado. Y el califa le apostrofó con una voz que trató de hacer furiosa. Luego, al ver que Abu Nuwas se echaba a reír, se acercó a él, le cogió de la mano, y en su compañía se encaminó hacia el pabellón donde se encontraba la esclava. Cuando Abu Nuwas vio sentada en la cama y vestida toda de raso azul, y con el rostro cubierto por un ligero velo de seda azul, a aquella joven de grandes ojos negros, que le sonreían en la faz, le pasó la embriaguez, pero en cambio sintióse inflamado de entusiasmo, y de pronto improvisó esta estrofa en honor suyo. Di a la bella del velo azul que le suplico se compadezca de alguien que arde en deseo de su hermosura. Dile, te conjuro por la blancura de tu linda tez, que no igualan ni la tierna rosa ni el jazmín. Te conjuro por tu sonrisa, que hace palidecer las perlas y los rubíes, a que me dirijas una mirada en la cual no pueda yo leer la huella de las calumnias que acerca de mí inventaron quienes me envidian. Cuando hubo concluido su improvisación Abu Nuwas, la esclava presentó una bandeja con bebidas al califa, quien, para divertirse, invitó al poeta a que se bebiese él solo todo el vino de la copa. Abu Nuwas accedió a ello gustoso,
y no tardó en sentir de nuevo en su corazón los efectos del licor enervante. En aquel momento se le ocurrió al califa levantarse de súbito, a fin de asustar a Abu Nuwas, y espada en mano precipitóse sobre él como para cortarle la cabeza. Al ver aquello, Abu Nuwas, aterrado, echó a correr por la sala dando grandes gritos, y el califa le perseguía por todos los rincones, pinchándole con la punta de la espada. Por último le dijo: «Ahora vuelve a tu sitio a beber otro trago todavía». Y al mismo tiempo hizo una seña a la joven para que escondiese la copa, lo cual cumplió inmediatamente ella, ocultándola con su vestido. Pero a pesar de su embriaguez, lo advirtió Abu Nuwas e improvisó esta estrofa: «Cuán extraña aventura es mi aventura. Una cándida joven se transforma en ladrona y me arrebata la copa para esconderla bajo su traje, en cierto sitio donde querría haberme escondido yo». Se trata de un lugar que no nombro por respeto al califa. Al oír estos versos, se echó a reír el califa y dijo a Abu Nuwas en broma: «Por Alá, desde ahora quiero designarte para un alto empleo. En lo sucesivo serás titulado jefe de los alcahuetes de Bagdad». Chanceándose respondió al instante Abu Nuwas: «En ese caso, oh comendador de los creyentes, me pongo a tus órdenes, rogándote me digas enseguida si necesitas de mis alcahueterías». A estas palabras montó el califa en una cólera terrible, y gritó el eunuco que llamase inmediatamente a Masrur, el portaalfanje, ejecutor de su justicia. Y algunos instantes después llegó Masrur, y el califa le ordenó que despojase de su ropa a Abu Nuwas. En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 290ª noche, ella dijo: «Y el califa le ordenó que despojase de su ropa a Abu Nuwas y le pusiese una albarda a la espalda, atándole un ronzal y hundiéndole una espuela en las posaderas, y de tal guisa que le llevase por todos los pabellones de favoritas y demás esclavos, para que sirviese de irrisión a los habitantes todos de palacio, conduciéndole luego a la puerta de la ciudad, y ante el pueblo de Bagdad en masa le cortase la cabeza, sirviéndosela en una bandeja». Y contestó Masrur: «Escucho y obedezco». Y al momento se dispuso a ejecutar las órdenes del califa. Arrastró a Abu Nuwas, que juzgaba completamente inútil intentar eludir el furor del califa, y después de ponerle, como queda dicho, comenzó a pasearle lentamente por delante de los diversos pabellones, cuyo número era igual al de los días del año. Y hete aquí que Abu Nuwas, cuya reputación de chistoso era universal en palacio, no dejó de atraerse la simpatía de todas las mujeres, las cuales, para hacer más ostensible su piedad, empezaron a cubrirle de oro y joyas, y acabaron por agruparse y seguirle prodigándole palabras de consuelo. Y entonces el visir Jafar al-Barmaki, que pasaba por frente al grupo para personarse en palacio, reclamado por un asunto urgente, al ver al poeta llorando y lamentándose, se acercó a él y le dijo: «Pero eres tú, Abu Nuwas. ¿Qué crimen cometiste para ser castigado de tal modo?». El otro respondió: «Por Alá, no cometí ni la sombra de un crimen. No hice otra cosa que recitar algunos de mis más hermosos versos ante el califa, quien me ha regalado en agradecimiento sus mejores trajes». Como en aquel mismo instante se encontraba muy cerca de ellos el califa, oculto tras los tapices de un pabellón, no pudo por menos de echarse a reír al escuchar la respuesta de Abu Nuwas. Le perdonó, regalándole un ropón de honor y una fuerte suma de dinero, y continuó como antes, haciendo de él su compañero inseparable en los momentos de mal humor. Cuando Scheherazada acabó de contar esta aventura del poeta Abu Nuwas, la pequeña Doniazada, presa de un ataque de risa que en vano pretendía sofocar contra la alfombra en que se hallaba sentada, corrió a su hermana y le dijo:
Por Alá, hermana Scheherazada, cuán divertida fue la historia, y qué gracioso debía estar Abu Nuwas vestido de borrico. Si nos contases alguna otra aventura de este individuo, serías muy amable. Pero exclamó el rey Shahriar, me resulta muy antipático el tal Abu Nuwas, y si no deseas que te corten inmediatamente la cabeza, no tienes más que continuar con el relato de sus aventuras. En otro caso, puedes contarme alguna historia de viajes para amenizarme el resto de la noche, porque me he aficionado a todo lo referente a viajes instructivos desde el día en que emprendí una excursión a lejanos países con mi hermano Chassamán, rey de Samarcanda, al-Aham, después de lo ocurrido con mi maldita mujer, a la que hice cortar la cabeza. Así pues, si conoces un cuento verdaderamente delicioso para quien lo escuche, no dejes de contarlo desde luego, ya que esta noche es más tenaz que nunca mi insomnio. Al oír del rey Shahriar tales palabras, se apresuró a decir la discreta Scheherazada, justamente las más asombrosas y gratas entre todas las que conozco son las historias de viajes. Enseguida vas a juzgar, oh rey afortunado, porque en verdad no hay en los libros historia comparable a la del viajero llamado Sinbad el marino. Sinbad, vocablo consagrado por el uso en Francia, en lugar de Sindabad, pronunciación árabe. Y con esta